Seguimos escuchando más voces sobre esta problemática de adicción al juego. Para ello entrevistamos a Pablo Figueiro. Él es politólogo, pero se doctoró en sociología e investigó sobre las lógicas sociales en los juegos de azar. Escuchemos lo que nos decía Pablo. Pablo, bienvenido a nuestro programa de Moebius, que estamos abordando la problemática de compulsión al juego. En tu tesis doctoral te propones realizar una sociología del juego y allí mencionás que los juegos de apuestas no conviene analizarlos meramente desde un enfoque económico, sino que configuran una relación con el mundo que es paradigmática y sirve justamente para poder pesquisar los conflictos, las contradicciones de nuestra sociedad. ¿Cuáles fueron tus hallazgos en este sentido? Bueno, gracias por la invitación, Jazmín. Sí, en realidad a mí lo que me parecía es que el juego podía ser como una buena metáfora del mundo social en el cual se haya inmerso ese juego. Porque, digamos, el juego no está en el vacío, sino que responde a determinados tipos de configuraciones sociales. ¿Qué te quiero decir? Bueno, no es lo mismo el juego de hace 50 años que el de ahora, por ejemplo, ¿no? Me parece que ceñirlo a un análisis estrictamente económico, donde lo que necesariamente va a arrojar es que los que juegan son irracionales, ¿no? Y en ese sentido, digamos, corta el análisis, ¿no? Me parecía que era mucho más productivo pensarlo en términos de qué nos puede decir el juego, no tanto de los jugadores, sino del mundo social. Entonces, a partir de la década del 70 hay como una explosión, un boom del crecimiento de la industria de los juegos de apuesta a nivel mundial que me parece que es paradigmático del tipo de sociedad que se empieza a configurar en ese momento, donde se valoriza mucho más el accionar individual, la apuesta individual, la asunción de riesgos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es este modelo de emprendedurismo, ¿no? Donde el que debe asumir los riesgos es el individuo y en ese sentido tiene que apostar sobre una situación de incertidumbre. Entonces, el juego me parecía que no era casual justamente que se empezase a desplegar en ese momento histórico, sino que justamente podía decirnos un poco más acerca del tipo de sociedad en el cual eso sucede. Trabajaste también la relación entre el juego de apuestas y la organización del tiempo, de las temporalidades. Diferenciaste el tiempo de ocio, el tiempo productivo. ¿Qué lugar ocupan estas temporalidades en el juego? Bueno, eso fue cambiando a lo largo de la historia también, la configuración entre el tiempo de ocio, digamos, las relaciones entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Por ejemplo, hace 50 años, si vos querías ir a un casino, vos tenías que esperar que llegue el fin de semana, irte a Mar del Plata, por ejemplo, o a algún lugar, justamente porque el tiempo, digamos, los lugares materiales, pero también simbólicamente y ritualmente, los lugares de juego y de trabajo estaban como separados. Ahora, con la inflación de la industria de los juegos de azar y de apuesta, esas barreras, esas fronteras se van haciendo mucho más intersticiales, mucho más porosas, diluidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vos podés apostar en cualquier momento del día, en cualquier lugar, y esto va de la mano de las nuevas tecnologías también, ¿no? Donde, por ejemplo, yo puedo estar trabajando incluso y apostar desde el teléfono celular. Las nuevas tecnologías hicieron posible esto de los dos lados, ¿no? Tanto que el juego puede darse digamos, en cualquier momento del día, en cualquier lugar, en cualquier horario, al mismo tiempo que posibilita que el trabajo se haga de la misma forma. Pablo, te cito. Afirmás que el problema de las apuestas no es la irracionalidad de los jugadores, algo que comentabas al inicio, sino la expansión política de la que son objeto. En esta línea, ¿podrías comentarnos sobre el vínculo entre el orden social, la esperanza y la búsqueda de sentido que se canalizan en el juego y en el juego de apuestas? Si vos lo enfocás desde el punto de vista de cómo el juego en realidad responde a determinadas configuraciones sociales, bueno, ahí vas entendiendo un poco más la lógica y las características específicas de cada juego. ¿Por qué digo que es una expansión política? Por realidad, la industria del juego, hay un actor central en la industria del juego que es el Estado, ¿sí? Son los estados provinciales, los estados de cada región, dependiendo del país, ¿no? Pero es un actor central porque justamente es el que reglamenta, es el que regula y es el que explota, aunque sea por intermedio de terceros, todas las actividades del juego. Entonces, vos sí podés legalizar el juego, ¿no? Digamos, no se trata de si está bien que sea legal o ilegal, pero digamos, sobre la base de la legalización vos podés hacer también una expansión, ¿no? De ese juego. Entonces, para darte un ejemplo, una cosa es tener uno o dos sorteos de quiniela por día. Pero vos, por ejemplo, en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, entre Lotería de la Ciudad, Lotería de la Provincia, la Uruguaya, alguna que otra de otra provincia, vos tenés entre 12 y 14 sorteos diarios. ¿El jugador qué hace? Va a la mañana, apuesta. Pero no va a apostar
a la mañana simplemente con el riesgo de que el número que jugó le salga a la tarde. Entonces va a jugar a la tarde también. Y a la noche. ¿Se entiende? Entonces, vos tenés forma de... Esto mismo sucede con los slots, con los juegos de paño, con, digamos, el tipo de juego que vos quieras. ¿Sí? Entonces, el poder que tiene el Estado para estructurar toda la industria del juego es central. ¿Sí? O sea, no es simplemente un actor más, no es simplemente el que viene a traer racionalidad, ¿no? a los juegos, justamente porque aparece como lo que es en oposición a lo ilegal. Bueno, el Estado viene justamente a traer racionalidad, a traer luz sobre ese campo oscuro, ilegal, medio criminal, que es el juego clandestino. Mencionabas en tu anterior respuesta algo sobre las significaciones morales también, todas circundantes al juego. Algunas muy peyorativas, otras que tal vez la exaltan. Algo hace acercar a las personas al juego. ¿Qué podrías decirnos sobre las significaciones morales? Sí, es una actividad que históricamente estuvo atravesada por cuestionamientos morales, ¿no? Entonces, si vos ves, por ejemplo, los debates a fines del siglo XIX para la creación de la Lotería Nacional de Beneficencia, están muy claras esas dos posturas, que por un lado decía, una que decía, bueno, el juego, no podemos permitir el juego legal porque eso va a llevar a la ruina a la nación. Entonces, si nosotros vemos naciones donde tienen permitido el juego, vamos a ver cómo están arruinadas económicamente. ¿Por qué? Porque los que apuestan y los que juegan no son los más instruidos, sino que son los sectores populares. Se van a dejar llevar por fantasías, van a perder todo el dinero y van a terminar delinquiendo. O sea, se tramaba como una trayectoria, digamos, nefasta acerca de ese vínculo entre juego y sectores populares. Y la otra postura que decía, miren, el juego es de alguna manera una actividad que es ineradicable. O sea, va a existir, lo legalicemos o no. Pero tenemos una solución en realidad. ¿Por qué? Porque esos mismos sectores populares hacen uso de hospitales, de asilos, etc. Hospitales y asilos que requieren un financiamiento. Entonces, ¿por qué no crear un fondo a partir de la legalización de los juegos para que el dinero de esos mismos sectores populares financien a esos asilos, hospitales donde van ellos, sus parientes, sus familiares, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué te hago toda esta historia? Porque en realidad, hasta el día de hoy, los juegos de apuesta mantienen como esa condición moral de posibilidad, que es que lo recaudado por parte del Estado tiene que ir a fines de bienestar social. Entonces, lo recaudado se usa para educación, para salud, para, no sé, bomberos, seguridad, lo que sea, ¿no? Pero tienen como esa condición moral de posibilidad. ¿Por qué? Justamente porque es esta idea de lavar de alguna manera moralmente el dinero que vendría sucio por ser, digamos, por ser el producto de una actividad moralmente dudosa, ¿no? Y es algo que periódicamente se reaviva, el debate entre si el juego es pernicioso o no, o en qué medida, etc. Entonces siempre hay como debates morales sobre eso. Para finalizar, Pablo, ¿cuáles te parecen que son los aspectos que hoy ineludiblemente tiene que tener una política pública que aborde la problemática del juego? En primer lugar, me parece que tendrían que tomarlo como una problemática, porque, a ver, si vos mirás en general, digo, no voy a hablar de casos específicos, pero en general lo único que te ofrecen es un número telefónico para el cual la misma persona que siente que tiene problemas con el juego debe llamar, ¿no? Que eso en realidad va de la mano con la patologización que se hizo del juego, de ciertas formas de jugar. ¿Por qué digo esto? Porque si por un lado la patologización, es decir, la inclusión del juego problemático como un trastorno mental, visibiliza de alguna manera una problemática que viene en crecimiento y que realmente existe, por otro lado, de alguna manera individualiza el problema. Es decir, que lo termina poniendo en términos de un trastorno mental que finalmente es individual. Ahora, es tramposo, digamos, esa categoría, porque la categoría de juego compulsivo o juego patológico. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que señala la emergencia de un problema, abre un campo de normalidad. ¿Qué quiero decir? Si existe juego patológico, porque existe un juego que es normal y es benéfico y es... ¿Se entiende lo que digo? Es decir, en el mismo tiempo que se señala un tipo de juego que puede ser considerado patológico, se abre la existencia de un juego que debe ser considerado normal y que justamente va de la mano con esa inflación de los juegos. Con lo cual, ¿a dónde vuelvo? Bueno, miren, acá hay un juego que es enteramente normal, que es el que nosotros
al cual nosotros apostamos, ¿no? Como instituciones públicas. Y hay un juego que es patológico, que bueno, de alguna manera es inevitable, vamos a ponernos a disposición, ponemos un número de teléfono, pero la verdad que no resuelve demasiado eso, ¿sí? Porque finalmente termina siendo un problema que debe cargar individualmente las personas o las personas asociadas en grupos como jugadores anónimos, etc., ¿no? A ver, yo no tengo, no tengo soluciones inmediatas y concretas, pero lo que se me ocurre de manera inmediata es por lo menos tener algún tipo de, de acotamiento de la actividad del juego, lo cual, yo obviamente no digo de prohibir, ni de cerrar, pero justamente en esta idea de que si vemos que en las últimas décadas lo que hay es una tremenda inflación, ¿no? De las ofertas de juego, por lo menos acotar, esas listas y por ejemplo, qué sé yo, que pueda haber horarios delimitados para que se juegue, ¿no? Porque vos tenés lugares donde hoy no hay un reloj, no hay una ventana que entre luz, vos podés estar encerrado ahí adentro y no sabés qué hora es y podés seguir jugando. Entonces, hay formas de intervención sobre eso que obviamente hay que mirar en la especificidad también de cada juego, no es lo mismo los juegos de paño que los de agencia, que los que pueden ser por internet, que ahora son, van a ser los más problemáticos porque obviamente ya ni te vas a tener que trasladar a lugares concretos. Entonces, formas de ir regulando el acceso, de los jugadores a esos ámbitos, ¿no? Virtuales o reales o materiales. Pablo, muchas gracias por la entrevista para nosotros aquí en Moebius. Gracias a vos, Jazmín. Un placer.